pues yo nací con cierta perversión. O sea, no te lo voy a negar, mi amigo, yo era de esos niños que veía un muñeco, que veía un maniquí de mujer, y a los 4 añitos me contaba mi mamá, y yo medio me acuerdo que yo era tan pervertido a los 4 años que yo agachadito me agachaba a mirar debajo de la falda del maniquí. O sea, imagínate un niño 4 años, nadie le había explicado de sexualidad, nadie le había hablado sobre esos temas candentes e importantes de hablar a corta edad, pero no tan corta, claro está. Y yo ya estaba como sabiendo de que eso era como algo bueno por allá abajo, ¿no? O sea, debajo de la falda. Obviamente era la falda de un maniquí, pero el hecho de que un niño esté buscando esas cosas, yo me acuerdo que yo era bien caliente de pequeñito. O sea, yo como mi papá, en los momentos en los cuales fecundó a mi mamá, era un hombre muy candente, por decirlo así, era un hombre activamente sexual, bastante, y con diferentes, quizás, lo más seguro. Entonces, pues eso hizo de que pues la genética que él impregnó a mi mamá, o sea, el embrión, el espermatozoide, que fue enviado y que fecundó el óvulo de mi madre, pues haya sido un espermatozoide también bastante sexapil. Y ahí salí yo, mi amigo, un pervertido desde chiquito. Obviamente ya no lo soy de grande y todo eso, pero o sea, me sorprende que yo me reconozca eso. Entonces, esto va en contestación a tu pregunta. Sí se puede llegar a heredar ciertas cosas hasta tan irracionales que se puedan llegar a heredar. Tú dirás, no, pero es que un espermatozoide tan minúsculo que es, ¿cómo puede llegar a heredar cosas tan profundas y tan macabras y tan bonitas también? Porque también heredamos cosas bonitas. ¿Cómo puede caber tanta información en esa huevada? Mi amigo, el universo no lo entendemos, pero algo que sí está claro es de que no solamente el óvulo y el espermatozoide son ADN, son mucho más que ADN. Es algo que sale más allá de la lógica. No te digo que me creas, pero haz correlación causa-efecto. Haz correlación causa-efecto y te darás cuenta, mi amigo, que a veces nos toca vivir cosas que literalmente a nuestros padres les tocó vivir. Obviamente nos toca vivir esas cosas, no tan iguales, pero a veces bastante iguales. Donde tú dices, pero estadísticamente, ¿por qué tuve que caer en bancarrota a la misma edad, más o menos que mi padre entró en bancarrota? ¿Por qué me montaron cachos al igual que mi papá? ¿Por qué soy tan calenturiento al igual que mi papá? Y no solamente del papá, también de la mamá. Y son cosas irracionalmente que tú tratas de armar cabos lógicamente y tú no sos capaz de que el rompecabezas haga clip por completo, pero sí ves el dibujo más o menos a lo lejos de que sí tiene lógica y que sí hay una causa y un efecto que quizás no entendemos, pero sí hay una herencia emocional, una herencia que nos hace vivir ciertas experiencias que nos condenaron a vivir nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos. Como lo decía la Biblia, aunque estos días estuve hablando con un cristiano evangélico que me dice que eso no estaba ahí o que no está, pero bueno, sigo entendiendo de que la Biblia dice eso, y es que los pecados del padre pasarán al hijo por 10 generaciones. Y esto hace referencia, creo yo, a esa susodicha memoria emocional. Así que si tú te preguntas que si esa huevada se hereda, claro que se hereda, mi amigo. Además, el hecho de que más del 50% de las enfermedades que tú vas a llegar a tener en tu vida, enfermedades prominentes, son heredadas. Son heredadas. Genomas de tu ADN defectuosos que, si dependiendo de tu estilo de vida, esos genomas se despiertan. O sea, para darme a entender, enfermedades dormidas en tu ADN que, dependiendo de tu estilo de vida, esas enfermedades pueden despertarse y aparecer en tu vida. Y aquí ya para concluir, si tú viste que tus padres, por ejemplo, que tu padre era un alcohólico, que cada vez que tenía un problema, una insatisfacción en su vida, lo que hacía era llamar a los amigos e irse a tomar, ¿tú qué crees que qué va a pasar contigo cuando medio tengas un problema? Que tú hayas aprendido ese comportamiento de tu padre, que cada vez que medio está estresado, lo que hace es buscar la justificación para irse a jartar. ¿Tú qué crees que tú qué vas a hacer de adulto habiendo aprendido eso de los 0 a los 12 años? ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues de que efectivamente tú vayas a vivir de esa cierta manera. Quizás tú no te vayas a ir a tomar con tus amigos, pero sí vas a tener acceso a internet y a otros estímulos. Quizás tú aprendiste a ser evatorio de tu realidad, y ese es el detonante definitivo y más transversal que tienen todos los adictos a todas las adicciones, incluyendo obviamente la del PMO. Entonces, ese es un comportamiento que se heredó, y efectivamente podremos decir que tus padres tienen la culpa de que tú seas adicto al nopo. Un ejemplo aquí, ya hablando, personalizando muchísimo, mi mamá tiene la culpa de no haber escogido mejor a un esposo o a un amante o a un cónyuge que sí estuviese con ella por como mínimo 8 años de mi crianza. Pues lo que hizo este señor político fue fecundarla y irse para la conchinchina, por decirlo así. O sea, no se hizo responsable. Pues yo lo veía muy poco tiempo. Llegué a pasar hasta 10 años sin verlo, en los momentos cruciales de los 0 a los 12 años. Y eso, como te dije en este video, hizo de que pues yo tuviera una baja energía ya. Y tener una baja energía ya es sí o sí de que vas a ser malo con las mujeres. Y un hombre que es malo con las mujeres, adivina, con tanto internet y con tanta hipersexualización en pantallas, ¿qué va a pasar con un hombre que es malo para las mujeres?
tarde o temprano va a caer en el no por. Ese fue mi caso, responsabilidad de mi madre. Por ejemplo, de mi padre, que mi padre preciso fecundó a mi madre cuando estaba en esos momentos de calentura y que estaba en su prime, pero estaba en un prime muy neurótico sexual. Entonces yo heredé esa neurosis sexual. Y entonces culpa a mi padre. Y esto te lo cuento para que tú también hagas clips con los tuyos, ¿vale? Y ahí tomé dos genéticas. La genética de aprendizaje, de que yo no tuve papá, pues aprendí solo de mi mamá, o sea, solo me impregné energía femenina. Y el tema de la genética emocional, de que mi papá, pues preciso, pues en esos momentos, de que cuando fecundó a mi madre, pues estaba muy... Algo más que me preguntó el mutador que me hizo esta misma pregunta, valga la redundancia, y es que me decía: Jacob, ¿cómo hago para que mi hijo no tenga ese problema que yo tengo ahora del no por? Pues mi amigo, fácil, simple y concluyente. Y es que cuando tú folles, penetres, eyacules a la mujer, madre de tus hijos, tú estés lo mejor emocional, física, mental, económica, energéticamente hablando. Lo mejor que puedas, mi amigo, o sea, y que tu chica también esté en su prime, o sea, que tú estés en tu prime y que la chica con la cual va a ser la madre de tus hijos también esté en su prime, y que, por favor, que no sea después de una borrachera, que ese es el peor de los casos. ¿Cómo asegurarte de que tu genética sea mala y que sea pasada para los hijos de la peor manera? Después, que tus hijos sean creados después de una borrachera, cuando tanto la madre como el padre no están en sus 5 sentidos. Toda esa energía densa va a estar en el espermatozoide o en los espermatozoides. El óvulo va a estar denso, ahí borracho incluso, y llega el espermatozoide más alcohólico que madre llega y lo penetra el óvulo. ¿Qué tipo de niño va a salir después de una relación de esas? Donde ni se supo si qué pasó. ¿Qué tipo de crianza va a salir ahí? Pésima, mi amigo. Por más incluso que estés en tu prime y estés emocionalmente bien, hay que cuidar cómo, cuándo y dónde y con qué tipo de cuerpo y mente estamos creando las nuevas generaciones. Porque tú esa mierda se hereda. Que lo que aparentemente crees que sabes de dónde vienes, solo es la punta del iceberg. Así que soy Jay Correa, mutadores, nos estamos hablando.